Buenas tardes, queridos amigos y amigas de nuestro pueblo. Para mí es un honor el presentar este segundo ciclo de conferencias del Aula Abierta de Cultura de la Universidad Popular de nuestro ayuntamiento. Nos hubiera gustado haber empezado en el mes de diciembre, pero por circunstancias especiales tuvimos que suspender la conferencia que la vamos a dar a partir de, concretamente el día 23 de febrero con la Asociación AIREN. Voy a ser breve porque yo creo que el protagonista de hoy es un joven con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de transmitir sus conocimientos. Y además estoy convencida de que vamos a salir muy contentos y ilusionados de los conocimientos que nos va a transmitir y que al mismo tiempo, pues va a ser Francisco, como miembro de la Asociación del Zaque, el que va a ser el presentador de nuestro joven conferenciante, de Álvaro. Como sabéis, el Aula Abierta de Folclore de la Universidad Popular nació el año pasado con un objetivo muy claro, que es ser la historia de nuestro pueblo, ser el vehículo transmisor de las costumbres, de las tradiciones, de nuestras raíces. Y hemos invitado y seguimos invitando a todas aquellas personas, a todos aquellos colectivos que de alguna manera puedan aportar conocimientos que somos conscientes de que los tienen y que seguramente estaríamos encantados de que pudieran participar a través de ese aula abierta, con lo cual nuevamente invito a todos vosotros a que sigáis participando y al mismo tiempo aportando nuevas ideas y nuevos temas que podamos transmitir. Agradecer lógicamente a todos los que participáis, que habéis estado participando en este primer ciclo de conferencia durante el año 2022 y que que este año 2023 vamos a seguir contando con todos vosotros, pero por eso os decía antes de que nos encantaría abrir a otras personas y otras inquietudes y otros temas. No me quiero extender más, daros las gracias. Hemos cambiado el escenario porque queríamos de alguna manera estar más en familia. Tenemos la suerte en nuestra localidad de tener diferentes espacios para poder impartir conferencias, charlas, cualquier actividad como pueda ser este escenario que tenemos aquí en el Museo del Queso y al mismo tiempo también utilizar la biblioteca municipal, que la haremos en la próxima conferencia del día 23. No me extiendo más, daros las gracias por vuestra participación y por vuestra asistencia y dejo la palabra a Francisco Contreras González como miembro de la Asociación del Zaque, que va a ser el que presente a nuestro joven conferenciante. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Si hay algo que se repite de lo que yo diga ahora, os puedo asegurar por lo más profundo de mi corazón que no hemos llegado a ningún acuerdo la presentadora anterior y yo. De manera que si hay algo que se repite, cada uno es de su propia cosecha. Realmente yo seré también breve, porque realmente a quien hoy tenemos que tener la atención, o con quien hoy tenemos que tener la atención, es con Álvaro. Álvaro Cambra Sánchez Gil es graduado en Historia del Arte y en esa especialidad tiene un máster en estudios avanzados. Ha sido becario y estudiante en prácticas en varios proyectos de universidades, normalmente aragonesas. Este paréntesis que voy a hacer, sé que no hay muchos jóvenes aquí, pero como uno hizo la mili en Zaragoza, no tiene más remedio que tener simpatía por quien allí se haya criado. Y lo importante, lo que desde el Zaque queremos resaltar, y yo personalmente, es la importancia que tiene que alguien que tiene sus raíces en Manzanares, aunque no de primera mano, pero sí por raíces familiares, pueda volver al pueblo, volver a la ciudad, a traernos sus experiencias, sus estudios y su aportación para el conocimiento y el patrimonio de la ciudad. Eso es lo que, por el momento, es lo que más nos interesa de Álvaro, aparte de que yo, que he tenido bastante oportunidad de entablar con él relación directa, sé de la pasión y el cariño que le tiene a Manzanares. Es por eso
que estaremos dispuestos a lo que él nos vaya diciendo. Con vosotros, Álvaro Cambra. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, darle las gracias tanto a la Asociación Cultural El Zaque como a la Universidad Popular de Manzanares, bueno, pues por haberme invitado a participar en este segundo ciclo de conferencias Aula Abierta. Por supuesto, también a Isabel y a Pipo por su presentación generosa, breve pero generosa, ¿no? Y bueno, pues también a todos los aquí presentes en esta tarde de hoy. Bueno, mi intervención lleva por título una obra inédita de Quintín de Torre, La escultura de Jesús del Perdón, y en este caso yo me voy a centrar por llevar a cabo un estudio histórico-artístico de la pieza de Quintín de Torre. Es cierto que esta conferencia, bueno, pues tiene su origen en una comunicación que presenté en las quintas jornadas de investigadores predoctorales que se organizan desde el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza y que llevan por título La historia del arte de Aragón. En este caso, esta quinta edición, bueno, pues tuvo lugar en Tarazona, en la localidad zaragozana de Tarazona, entre los días 25 y 26 de noviembre del pasado año. Yo decidí titularla de este modo, puesto que aunque es una obra que, bueno, como muchos de ustedes saben, bueno, y ya les adelantaba, que es de Quintín de Torre y que está perfectamente recogido como tal en la documentación, es decir, podemos documentar todas las vicisitudes que pasa la imagen desde su contrato hasta su llegada a Manzanares ese 29 de agosto de 1942, es una obra que, pues, dentro de la historiografía artística, o mejor dicho, dentro del catálogo artístico del escultor, ha sido totalmente ignorada. Todos los artículos, todas las monografías, todos los libros que se han publicado hasta la fecha sobre Quintín de Torre, en ningún momento se hace alusión a ella. Y bueno, pues de este modo yo lo que pretendo es, pues, recuperarla, darla a conocer dentro de la historiografía artística y, bueno, pues ponerla en valor, qué duda cabe, ¿no? Bien, debemos, antes de nada, retrotraernos a un momento histórico muy concreto, como fue la Guerra Civil Española, y que, bueno, como todos ustedes saben, pues un conflicto de tales magnitudes, bueno, pues supuso una notoria, una enorme amenaza contra el patrimonio histórico-artístico en nuestro país y especialmente contra el patrimonio eclesiástico. En los primeros meses del conflicto, tras el golpe de Estado, bueno, pues se llevó a cabo una destrucción generalizada de los templos y de los edificios religiosos que, bueno, conforme avanzaba el conflicto se fue disminuyendo paulatinamente y los ataques se centraron principalmente en las imágenes religiosas, es decir, en las imágenes de los santos, en las tallas de las vírgenes, de los cristos, bueno, como es el caso del que hoy les voy a hablar, de Jesús del Perdón. Esto se debió a diversos motivos, pero quizá uno de los más determinantes, ¿no?, por así decirlo, es el hecho de que el concepto de obra de arte era muy diferente del concepto que tenemos hoy en día. Y esto es algo que perduró hasta la posguerra española. Es decir, que esa imaginería religiosa, esos pasos procesionales, esas tallas, no eran considerados como obras de arte, o mejor dicho, no se resaltaban sus cualidades artísticas. Algo que hoy en día, bueno, pues sí que se hace. Y por tanto, bueno, pues su destrucción no era visto en ningún momento como un atentado, podemos decir, contra el patrimonio histórico-artístico. Este es el caso, bueno, pues de muchísimas localidades de nuestro país, ¿no?, donde los diferentes templos, bueno, pues han sobrevivido a la guerra civil, se mantuvieron en pie, pero se despojaron de todas las imágenes religiosas. Pero también tenemos casos contrarios, bueno, pues esos templos que se incendian a principios de la guerra civil, como es el caso de Manzanares, donde no solo se saquearon y se destruyeron, bueno, pues todo su patrimonio mueble, todo lo que había dentro de los edificios, sino que también se incendiaron de manera deliberada. Y aquí, por ejemplo, bueno, pues les traigo en pantalla dos fotografías, ¿no?, cuanto menos impactantes, de cómo quedó, bueno, pues la iglesia parroquial de la Asunción tras la Guerra Civil, donde observamos, bueno, pues cómo las cubiertas se vinieron abajo y solo quedaron en pie los muros del edificio. Y esto viene a raíz de que entre todo ese patrimonio que se quemó, todo ese patrimonio que se perdió ese 21 de julio, esa madrugada del 21 de julio de 1936, bueno, pues sobresalía la imagen del patrono de Manzanares, de nuestro Padre Jesús del Perdón, y que, bueno, parece que databa de comienzos del siglo XVII y, bueno, como ya les avanzaba al principio, la nueva imagen, la talla actual que podemos contemplar hoy en día en la ermita, es obra del escultor vasco Quintín de Torre. Bien, pero antes de pasar a hablar de la imagen actual per se, bueno, pues ¿qué sabemos? ¿Qué datos o qué datos conocemos de la primitiva escultura? Bueno, pues realmente
No tenemos muchos datos de la misma, puesto que toda la documentación que hubiera de la imagen y que se conservara en la ermita de la Veracruz, bueno, pues también se perdió en 1936. Sí que sabemos que era titular de la cofradía homónima, que se había fundado en 1690, y tenemos la suerte, bueno, pues de que hay una serie de autores, ¿no?, que nos ofrecen una serie de datos puntuales, como son, pues, Diego de Peñalosa en 1855, Inocente Hervás en 1899, que seguro que a muchos de ustedes les suena porque a partir de 1904, bueno, pues fue párroco de aquí de Manzanares. Bernardo Portuondo en 1917, que fue el autor del catálogo monumental de la provincia de Ciudad Real, o Bernardo María Jiménez en 1924, entre muchos otros. Ellos, por ejemplo, nos hablan de que la imagen había sido ejecutada, confeccionada en 1608 y la había costeado una mujer llamada Catalina Martínez, viuda de Pedro Núñez de Mayorga. Y que, bueno, algunos nos dicen que la imagen había sido confeccionada en Valencia, pero otros nos dicen, bueno, pues que la imagen había sido ya ejecutada en Manzanares por un artista valenciano. Ahí, bueno, pues parece que no se ponen de acuerdo unos autores con los otros. Pero, como les pongo ahí en pantalla, bueno, pues esa carencia documental, esa ausencia de noticias, esa ausencia de datos, de documentos del momento, nos impide afirmar, corroborar con exactitud esta información. Que pudiera haber sido confeccionada en 1608 y costeada por Catalina Martínez, bueno, pues pudo haber sido así, pero no tenemos, bueno, pues un respaldo documental que nos permita avalar esta información. Aquí les traigo, por ejemplo, bueno, pues seguramente la habrán visto, una de las muchísimas tarjetas postales que se conservan de la primitiva imagen de Jesús del Perdón. Y aquí les traigo otra de ellas, que bueno, le agradezco mucho a Pipo que me la haya pasado, en este caso data de 1898 y es posiblemente la primera fotografía, la primera imagen retrospectiva que conservamos de la primitiva imagen de Jesús del Perdón. Y sobre todo, bueno, pues si se fijan en el reverso, en la parte inferior, bueno, nos dice, es tradición que esta imagen se ejecutara en Manzanares, bueno, pues por un escultor valenciano, lo que, bueno, pues refuerza la teoría de que igual esos datos que nos estaban ofreciendo, bueno, pues todos esos autores son más bien fruto de la literatura oral que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Bueno, iconográficamente parece que la imagen toma como modelo esta pintura de Tiziano, que Cristo Camino del Calvario, pintada hacia 1560 y conservada en el Museo del Prado de Madrid. Esto yo creo que se hace, bueno, pues más evidente si volteamos la imagen horizontalmente, ¿no? Nos fijamos en el rostro de Cristo, la forma en que sostiene la cruz, cómo apoya su mano derecha sobre la roca, bueno, pues cómo resultan muy similares tanto en la escultura como en la pintura. Es una obra que sabemos que el pintor veneciano llevó a cabo para el rey Felipe II, quien la envió al monasterio del Escorial en 1574 y la colocó en su oratorio privado que se situaba entre el presbiterio de la Basílica del Escorial y su despacho y su dormitorio. Una obra que para llevarla a cabo, bueno, pues Tiziano bebió de uno de los grabados, de uno de los maestros más importantes de aquel momento, el alemán Alberto Durero, y es este Cristo Camino al Calvario que tienen a su izquierda, que a su vez, bueno, pues fue un grabado que gozó de un enorme éxito, de una enorme fortuna en Europa a lo largo del siglo XVI. Y, por ejemplo, bueno, pues aparte de la pintura de Tiziano, otros autores como el propio Rafael, en una de sus obras más emblemáticas, como es La caída en el camino del Calvario, o también conocida como El pasmo de Sicilia, de 1515-1516, y que también se conserva en el Museo del Prado, bueno, pues vemos cómo el modelo del Cristo, bueno, pues se inspira en la pintura, en el grabado de Durero, y es lo que corrobora, bueno, pues ese éxito que del que gozó el grabado de Durero, perdón. La pintura de Tiziano también tuvo muchísimo éxito en España, en nuestro país, a lo largo de los siglos XVI y XVII, porque se adaptaba a la perfección a aquellos preceptos que había promulgado el Concilio de Trento, es decir, aquellas normas, bueno, pues que debían seguir los pintores y los escultores, bueno, pues para alentar la devoción, para mover el alma del fiel y para hacerlo al fin y al cabo partícipe de la escena religiosa. Y esa fama de la que gozó la pintura de Tiziano también lo refuerza las numerosísimas copias o variantes que existen de su obra, de pintores tan importantes como Juan Fernández de Navarrete el Mudo, que también trabajó para Felipe II, Felipe Diriksen, un pintor ya en este caso, bueno, del barroco, unos años ya más avanzado, y también del propio escritorio real del Escorial, como tienen, bueno, pues en esa imagen que ven ahí en el centro de la pantalla. Si nosotros diéramos por válida esta teoría, es decir, que el autor de la escultura de Manzanares tomó como modelo la pintura de Tiziano,
bueno, pues deberíamos preguntarnos quién fue su autor y sobre todo cómo conoció la pintura de Tiziano. Entonces, bueno, yo les lanzo aquí una serie de hipótesis. Y bueno, sabemos que en la década de 1580 el ensamblador manchego Juan Ruiz de Elvira el Viejo había comenzado a ejecutar el antiguo retablo de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Manzanares. Aquí les traigo una fotografía, seguramente la conocerán, la habrán visto alguna vez, un retablo, bueno, pues que era maravilloso, pero que desgraciadamente, bueno, pues también se perdió en la Guerra Civil Española. Sabemos que a la muerte de Ruiz de Elvira el Viejo, bueno, pues van a intervenir sus 3 hijos, Juan Ruiz de Elvira el Mozo, Pedro y Cristóbal serán quienes se encarguen, bueno, pues de recoger el testigo de su padre y de terminar la obra. Ellos fueron quienes ejecutaron la masonería, es decir, la estructura arquitectónica del retablo y las figuras, tanto, bueno, pues de ejecutarlas como de policromarlo. Mientras que, por ejemplo, el pintor italiano Bartolomé Carduccio fue el encargado de llevar a cabo los lienzos en las calles laterales del mueble, que, bueno, pues pueden comprobar ahí en la fotografía. Bartolomé Carduccio era, bueno, pues un pintor italiano, florentino más concretamente, que había venido a España llamado por Felipe II para trabajar en el monasterio del Escorial. Él se trasladó a nuestro país en 1585 junto a otro maestro italiano, Federico Zúcaro, y ambos, bueno, pues se pusieron a decorar al fresco las diferentes estancias del complejo filipino. Por tanto, por esa condición de pintores reales, de pintores del rey, bueno, pues tenían acceso a las dependencias privadas de Felipe II. Y es posible, es una hipótesis que planteo, que el propio Bartolomé Carduccio hubiera conocido esa pintura de Tiziano que estaba en el oratorio privado del rey, y a su llegada a Manzanares para trabajar en el retablo mayor, en los lienzos, bueno, pues hubiera facilitado un modelo de la pintura a alguno de los hermanos Ruiz de Elvira, quienes, por tanto, siguiendo, bueno, pues con esta hipótesis, uno de ellos sería el posible autor de, bueno, pues de la escultura de Jesús del Perdón. Esto es una hipótesis, bueno, que parece que muy sugerente, sobre todo, bueno, pues porque el marco cronológico coincide a la perfección, finales del siglo XVI, comienzos del siglo XVII, cuando se ejecuta el retablo, 1608, cuando hemos dicho que es la posible fecha de ejecución de la escultura de Nuestro Padre Jesús del Perdón, pero bueno, es sugerente, es tentativo, pero no tenemos, lo mismo que como pasaba con los datos de la primitiva imagen, no tenemos un respaldo documental que nos permite avalar esta hipótesis. Y podríamos plantear otra serie de, bueno, pues de teorías, como por ejemplo, dado que la pintura de Tiziano gozó de enorme éxito en ese momento, bueno, pues que se hubiera realizado un grabado de la pintura o un dibujo y que alguno de los hermanos Ruiz de Elvira, si fueron los autores, bueno, pues hubiera poseído, hubiera conocido y hubiera trasladado el modelo a la escultura. Pero como digo, bueno, pues son solo hipótesis que, bueno, pues que esperamos que en algún momento, si existe documentación, bueno, pues se pueda corroborar con total exactitud. Bueno, ya centrándonos en la escultura per se, bueno, ¿por qué se le dio esa advocación de Nuestro Padre Jesús del Perdón y por qué se le nombró patrono de la localidad? Bueno, pues esto, al parecer, se debe a un supuesto hecho milagroso que aconteció durante la Guerra de la Independencia. Y es que en marzo de 1809 el general francés Sebastiani y su ejército estaban avanzando hacia Manzanares con la intención de ocuparlo. Bueno, esto pues causó seguramente muchísimo temor entre la población. Y por tanto, bueno, pues una de las iniciativas, en este caso que corrió a cargo del párroco de aquel entonces, Pedro Álvarez de Sotomayor, decidió sacar la imagen del Cristo con la cruz a cuestas, es decir, la imagen primitiva de Jesús del Perdón, y llevarla hasta la ermita del Cristo de las Agonías en el camino de Andalucía, donde, bueno, pues estaba el general Sebastiani y su tropa. Entonces, bueno, pues el propio general debió quedar sorprendido por la presencia de la comitiva y en un gesto diplomático y conciliador, él les concedió ese perdón que estaba implorando el párroco, bueno, pues ciñendo su fajín a la escultura. Que este hecho sucediera o no, no lo sabemos. Es cierto que sí que conservamos el fajín de, bueno, pues como tienen ahí en pantalla el fajín del general Sebastiani, aunque no tuvo por qué pertenecer necesariamente a él. Y si sucedió o no, pues como les comentaba, no lo sabemos, no tenemos noticias documentales de ello y si sucedió, bueno, pues no debió tener mayor trascendencia, puesto que a partir de abril y hasta junio de 1809 nuevas tropas napoleónicas entraron en Manzanares y por tanto ese perdón que él había concedido, bueno, pues no sirvió de nada para las posteriores invasiones. En cualquier caso, gracias a un sermón del obispo Carrascosa que se conserva en el archivo parroquial de Manzanares y que data de 1864, es el kit de la cuestión para, bueno, pues para saber cuándo se fue nombrado patrono Jesús del Perdón.
y dice textualmente: «Vosotros que 6 años hace os congregasteis tocados por la mirada de Jesús del Perdón, que os llamó y por eso le nombrasteis patrono y protector de vuestra hacienda». Es decir, que su patronazgo data de 1858, aunque no se hizo oficial hasta 1905, cuando, bueno, desde el consistorio se reconoció el 14 de septiembre como festividad de nuestro Padre Jesús del Perdón. ¿Cuáles fueron, bueno, pues los posibles motivos para ello, para haberle nombrado patrono? Bueno, pues no lo sabemos, pero bueno, por ejemplo, el investigador local Antonio Bermúdez sí que nos planteaba una serie de cuestiones, como por ejemplo, pues esa terrible epidemia de cólera que asoló Manzanares en 1855, es decir, 3 años antes, también la conclusión de alguna fuerte sequía o la liberación de alguna catástrofe natural como inundaciones o plagas en el campo. Entonces, quizá alguno de estos sucesos, bueno, pues fue determinante para atribuir a la imagen un carácter milagroso y por este modo, bueno, pues haberle nombrado patrono de Manzanares. Y respecto a la advocación, hay que señalar que ya con esa advocación de nuestro Padre Jesús del Perdón ya se registra, ya aparece en la documentación desde finales del siglo XVIII. Incluso en este grabado que les traigo, que tienen en la pantalla, bueno, hay que hacer un poco de acto de fe, pero en la inscripción inferior dice el Santo Cristo del Perdón. Entonces, y es un grabado de 1674, entonces a lo que llegamos, a la conclusión a la que llegamos es que ni su patronazgo ni su advocación derivó de la Guerra de la Independencia, como muchísimos otros autores, bueno, pues han puesto de relieve, y que en realidad, bueno, pues esto es fruto de la literatura oral nuevamente transmitida de generación en generación. Bien, bueno, pues vamos avanzando en el tiempo y como les comentaba, ese 21 de julio, esa madrugada del 21 de julio de 1936, bueno, pues se incendian los diferentes templos de Manzanares y se pierde todo su contenido y también, bueno, pues los inmuebles quedan, bueno, pues muy afectados. Aquí, por ejemplo, tiene una fotografía de cómo quedó la ermita de la Veracruz tras su incendio. Bien, termina la guerra. Y claro, en los primeros años de la posguerra, bueno, pues hay que volver a poner el culto en funcionamiento y para ello, al carecer de imágenes religiosas, bueno, pues en el caso de la escultura de nuestro Padre Jesús del Perdón, se decidió utilizar una pequeña talla que databa de 1925 y que por aquel entonces era propiedad de Alfonso Fernández Pacheco Camacho para presidir las diferentes novenas y también, bueno, por las diferentes procesiones que se llevaban a cabo durante la Semana Santa. Ya el 14 de enero de 1940 se lleva a cabo la primera Junta General de la Hermandad de nuestro Padre Jesús del Perdón y, entre otros asuntos, bueno, pues se acuerda adquirir una imagen de, bueno, pues de Jesús del Perdón, ¿no?, que además fuera exactamente igual o lo más parecida posible a la que había desaparecido en 1936. Sí que sabemos que, por ejemplo, bueno, tiempo atrás, ¿no?, previamente, se había formado una comisión dentro de la propia hermandad que había visitado a Manuel González de Jonte, popularmente Marqués de Salinas, ¿no?, que por aquel entonces residía en Madrid, y bueno, él sabemos que tenía muy buena relación con Pedro Muguruza, que por aquel entonces era el director general de arquitectura, uno de los grandes arquitectos de la España de posguerra y una figura, bueno, pues muy influyente en su momento. Esa buena relación que tenía con Jonte, bueno, pues él decidió recomendarles a Quintín de Torre como el escultor que mejor se adaptaría a llevar un encargo de estas características. Realmente la figura de Muguruza fue determinante en la recuperación del patrimonio histórico-artístico de aquí de Manzanares, puesto que no solo actuó como intermediario entre, bueno, pues la hermandad y el escultor Quintín de Torre, sino que también junto a Luis Moya y Enrique Huidobro, otros dos grandes arquitectos de la España de posguerra, bueno, pues se ocuparon de confeccionar el proyecto de reconstrucción de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Manzanares. Y bueno, pues aquí les traía una serie de planos, ¿no?, que, bueno, pues evidencian el cuidado, la gran calidad técnica que pusieron los arquitectos a la hora de llevar a cabo esta intervención. Bien, ¿quién era Quintín de Torre? ¿Quién era el autor de la escultura de nuestro Padre Jesús del Perdón? Bueno, pues como ya les anunciaba, era un escultor vasco, nacido en el País Vasco, ¿no?, qué duda cabe, que se había formado en la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao, así como en los talleres de Serafín Basterra y Bernabé de Garamendi, que eran dos escultores muy influyentes en el Bilbao del momento. Él sabemos que, bueno, completó su formación artística en París, de hecho fue pensionado por el Ayuntamiento de Bilbao en 1901 y también por la Diputación de Vizcaya en 1902 y podemos decir que se empapó de todas las novedades artísticas que se estaban produciendo en la capital francesa por aquel entonces, puesto que no debemos olvidar además que en el siglo XX París en ese momento era la capital artística por excelencia.
Y a su regreso a España en 1906, bueno, pues él fue la figura clave que posibilitó la fundación de la Asociación de Artistas Vascos en 1911. Era un colectivo que se fundó en ese año y que fue un referente cultural de primer orden en nuestro país hasta la Guerra Civil, porque trajo consigo el desarrollo de una potentísima actividad cultural. Se organizaban exposiciones, se llevaban a cabo diferentes talleres, pretendían que esas obras que luego se exponían, bueno, pues venderlas al extranjero, ¿no? Entonces, bueno, pues como les pongo ahí en pantalla, sin duda, sin ninguna duda, un referente cultural de primer orden. Fue además un artista muy conocido a nivel nacional e internacional, sobre todo porque fue un participante asiduo en las diferentes exposiciones nacionales e internacionales, y fue un artista muy versátil, que cultivó diferentes géneros. Él tuvo mayor predilección, bueno, pues por la escultura de temática social, pero también llevó a cabo obras religiosas como la que aquí, bueno, pues les traigo. Y en su obra, bueno, pues se detecta la influencia de autores tan importantes como Rodin, Claude o Meunier, y también de la imaginería del barroco español. En el primer caso, bueno, sabemos que en París estuvo en contacto con Rodin o con Meunier, y la imaginería del barroco español, además, sabemos que cuando regresó a España él tuvo la oportunidad de contemplarla, de analizarla y de estudiarla. Y por tanto, bueno, pues en su obra es palpable la influencia de de todos estos artistas, podríamos decir. Aquí les traigo un par de ejemplos de Quintín de Torre, por ejemplo este timonel de 1913 que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Bilbao y que es uno de esos ejemplos de la temática social, es decir, esa plasmación objetiva de la realidad que se muestra tal cual, sin ningún tapujo. Y bueno, es una obra que en este caso representa pues, a un joven marinero que está dirigiendo el timón de su barco. Entonces, bueno, pues decidieron esperar hasta 1962, cuando le encargaron al imaginero sevillano Luis Ortega Bru, bueno, pues la confección del retablo mayor, de este magnífico retablo mayor, que agradezco, bueno, pues a Carlos Cava haberme cedido esta fotografía, y que, bueno, pues donde se resalta la imagen de Jesús del Perdón y que realmente, bueno, pues nos resulta todo un conjunto muy homogéneo. Parece que sobra todo del mismo artista, pero en realidad, bueno, pues no es así, ¿no? Y bueno, pues ya para concluir, y así no abuso del tiempo, bueno, pues la llegada del patrono de Jesús del Perdón a Manzanares, esta nueva imagen, bueno, pues supuso un acontecimiento de primer orden por dos razones. La primera de ellas es porque se enriqueció el patrimonio de la calidad con una obra artística de enorme calidad. Y la segunda es porque el pueblo de Manzanares, bueno, pues pudo recuperar su esencia, esa esencia que había perdido en la Guerra Civil Española. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en los diferentes testimonios que nos han llegado de la recepción del patrono en la localidad, como por ejemplo el de Manuel Flores González Calero, que me dispongo a leer textualmente. Había emoción en todos los rostros, contenida en unos, expresada con vítores por otros, con lágrimas silenciosas en la mayoría. Aquella fue una entrada triunfal, en modo alguno triunfalista. Manzanares fue una fiesta como no se recuerda otra. El pueblo entero se echó a la calle lleno de ilusión por tener de nuevo con él a su santo patrón. Aquella llegada y los actos religiosos que se celebraron fueron bálsamo para muchas heridas, heridas de todos que todavía sangraban, abiertas por una guerra absurda y cruel que nunca debió de ocurrir. Y de nuevo Jesús el Nazareno volvió a ser en este pueblo el Padre común. Y bueno, pues antes de concluir, bueno, pues yo les invito a que la próxima vez que vayan a la ermita a ver a nuestro Padre Jesús del Perdón, lo vean con otros ojos, porque más allá, bueno, pues de su valor simbólico, de su valor religioso y de su valor litúrgico, bueno, pues también tiene, como he comentado, bueno, pues una obra de arte de gran calidad, creo yo, y que creo que, bueno, pues que debemos poner en relieve, abrazar nuestras raíces y sin duda, bueno, pues poner de manifiesto, poner en valor nuestro patrimonio histórico artístico. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta y la puedo contestar, la sé, se la contesto encantado. Yo voy a romper el hielo. Sí, has sacado una imagen de nuestro Padre Jesús del Perdón antes de la guerra. Y mi pregunta es, ¿Quintín de Torres reflejó los mismos colores, los mismos matices que tenía la imagen anterior? En principio sí, porque él además, bueno, pidió que por favor le facilitaran exactamente, con exactitud el color de la túnica para
porque bueno, pues se quería que se reprodujera una imagen que fuera lo más parecida a ella, bueno, pues por ese sentimiento, no de no tener una imagen diferente, sino de recuperar esa esencia que, como he dicho, pues que se había perdido. Entonces sí que parece, o así lo revela la documentación, ¿no? Pues no, que el color, por ejemplo, de la túnica, que en este caso era lo único que podía ser diferente, ¿no? Era exactamente el mismo que el de la anterior, efectivamente. Sí. Oye, yo quería preguntarte, porque yo planteé también este tema en el primer pregón que tuvo la hermandad en el año 1990. Me parece que estoy de acuerdo completamente contigo de todo lo que has dicho, y lo has expresado muy bien, pero me parece que te ha faltado decir circunstancias particulares de nuestro pueblo, en el sentido de dónde se celebró esa junta en donde se dice que Jesús del Perdón debía hacerse un nuevo Cristo, que fue en el Gran Teatro, porque no lo sabemos. Sí, en el Gran Teatro, efectivamente. Porque no teníamos iglesia, y San Antón había sido donde me bautizaron a mí, porque era la iglesia después de 1940. Los que fueron de la Junta fueron 4 personas, que fueron César López, Carlos Serrano, que era tío abuelo mío, que era el hermano mayor. Después me parece que también estuvo un Fernández Pacheco, Antonio Fernández Pacheco, y me parece que el cuarto fue Sánchez Gil. Bueno, en resumidas cuentas, esos detalles de ese corte que han faltado. Pero vamos, lo digo aquí delante de todos para que lo sepan. Y hay mucha gente de la hermandad que hemos formado parte de ella y por eso sabemos. Y estoy de acuerdo contigo porque hay prueba documental de todo ello en la ermita, y Teodoro Sánchez Miguelón, padre, ha sido el encargado de archivero de ella, transcribió. Y realmente hay cartas, efectivamente, se estableció en 25 a 30.000 pesetas por Pedro Muguruza y el artista, pero luego después lo rebajó a 14.000. Sí. Yo tuve la suerte de estar en el estudio de Quintín de Torres en Bilbao, en el campo Volantín, cerca de la Ría, cuando yo estudié económicas allí, en Bilbao. Y realmente no estaba él, porque eso sería en el año 59, 60, no lo sé exactamente, me parece que había... Sí, efectivamente. Entonces pregunté por él en el estudio, recuerdo las cristaleras y los andamios que tenía. Verdaderamente los que hemos tocado la imagen, los que hemos sacado de profesión de imagen, realmente nos conmueve cada vez que ponemos la mano, porque la mano que coge la cruz es separada, obviamente. También tiene separada la corona de espinas, tiene parte de la cruz, hay una cruz distinta cuando se pone en el retablo de los de la cruz, etcétera, etcétera. Yo te agradezco mucho todo lo que has hecho, porque ciertamente nos has dado una lección de historia moderna muy buena. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias también a usted. Sí, dime, Antonio. Bueno, yo quería hacerte saber mi satisfacción porque mis estudios y mis investigaciones hayan trascendido y vayan haciéndose eco, pues, historiadores jóvenes como tú, para que entre todos pues vayamos desterrando todos aquellos mitos y leyendas y poniendo un poco las cosas en su sitio y acercándonos a la verdad. Bueno, pues muchas gracias también a ti, Antonio, y sobre todo, bueno, pues por haber investigado tantísimo, y también de Manzanares, que, bueno, como creo que eres una referencia, bueno, pues en este caso indispensable a la hora de investigar, bueno, pues el patrimonio de Manzanares, y en este caso, bueno, pues yo te he tenido muy presente, como he dicho, en eso de, como dices, bueno, pues tratar de matizar estos aspectos que se han ido, bueno, pues transmitiendo de generación en generación, y sobre todo que si no tenemos un respaldo documental debemos cuestionarnos totalmente, efectivamente. Bueno, pues... bueno, perdón, Teodoro. Has hablado de una hipótesis sobre la talla antigua del siglo XVI del tallista Luis Elvira el Viejo, como que podría ser el autor de la talla de Sí. Perdón, una posibilidad. ¿Has formulado que Luis Elvira el Viejo haya sido tallista de esculturas independientes, de algunas
algún nivel en aquella época, o solo era el tratadista o el que trataba el retablo, el que lo tallaba, Sí. o el taller lo tallaba. En este caso yo me inclino más a pensar en los hijos, en Pedro Ruiz el Mozo, Cristóbal y Pedro, porque Ruiz Elvira el Viejo muere muy pronto. Y Bartolomé Carducho, si no recuerdo mal, llega a Manzanares hacia 1601 o bueno, fechas similares. Entonces él ya había fallecido. Entonces yo me inclino a pensar más en los hijos, que bueno, llevaron a cabo muchísimos retablos de aquí de la provincia de Ciudad Real, pero que bueno, pues que desgraciadamente también han desaparecido con la guerra civil. Entonces bueno, pues hasta la fecha no he podido constatar bueno, pues alguna obra de bulto redondo que sea atribuible a alguno de los Ruiz de Elvira. Agradecerte tu trabajo, que es completo y muy esclarecedor. Pues muchas gracias. Bueno, lo dicho, me reitero en lo dicho al principio, pero después de haber asistido a la ponencia lo hago con más énfasis. Siento decirte que ya tienes una puerta abierta para con el ZACE, para con la Universidad Popular, para con el pueblo en general. Ponencias de esta categoría nos hacen falta y de gente joven. Y por lo demás, a los demás, muchísimas gracias y bueno, pues hasta la próxima. Gracias.